¿Quién se está robando nuestros hijos? Esa es la conversación que vamos a tener en esta tarde. Si en algún momento alguno de ustedes, mientras voy hablando, se le ocurre una inquietud, un aporte, una pregunta que yo sea capaz de resolver, pues simplemente levanta la mano. Hablar de esto, pues tiene que ver con la vida de nuestras familias. Y la familia, pues es fundamental en el orden de la sociedad en la que vivimos. Lamentablemente, poco avalada por los estados y por las leyes de los países, poco respaldada. Y por eso quedan estos escenarios educativos y formativos donde le hacemos fuerza a la familia. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos acompañe en esta tarde y que sea muy fructífero este encuentro con los papás, con las mamás de este colegio. Nosotros hoy, a la fecha, tenemos varios desafíos. Entonces, contextualicemos esto, porque vamos ganando en años y uno va perdiendo contexto. Por eso podemos decir de entrada que nosotros los adultos somos una generación muy bien preparada para educar una generación que ya no existe, que ya pasó. Estamos supuestamente muy bien formados y muy bien informados para acompañar seres humanos que ya pasaron, que ya no existen. O sea que llegamos a la vida de nuestros niños y a la vida de nuestros adolescentes tarde. Primero, llegamos tarde. Segundo, llegamos analfabetas, creyendo que sabemos mucho y no sabemos nada. Con razón, muchos niños y muchos adolescentes nos dicen eso. Mamá, es que usted no sabe. Papá, es que usted no entiende. Y entonces a nosotros los adultos nos cuesta muchísimo eso. ¿Cómo que no entiendo? ¿Cómo que no sé? ¿No ve que yo soy su papá? ¿No ve que yo soy su mamá? Y en realidad nos quedamos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren o escuchen los desafíos de hoy. Un desafío, la salud mental. Cómo acompañar nuestros niños y nuestros adolescentes en un mundo de hoy que tiene serios problemas. La humanidad, todos, serios problemas de salud mental. Y uno cómo aborda este tema de la salud mental en la casa, con su pareja, si aún la tiene, con su papá, con su mamá, que tal vez son los abuelos del niño, de la niña, y que finalmente son los que están más presentes en la vida de ellos, y que por supuesto tienen un atraso más grande en la formación y en la información. El metaverso. Si somos capaces de sentarnos a hablar con los niños, y de hecho, si sabemos algo del metaverso, ¿cierto? Tercero, el calentamiento global. Estoy hablando de los desafíos del mundo
contemporáneo, el calentamiento global, y si somos capaces de hablar con ellos, de conversar con ellos de este tema, y si sabemos de qué se trata, y si estamos bien ilustrados. Cuarto, la crisis humanitaria. Este momento histórico nos pone en calzos aprietos con relación a la crisis humanitaria. Quinto, la crisis energética. El problema de la transición energética, que no sabemos si vamos a ser capaces de pasar de la energía fósil a la energía renovable. ¿Y cuánto le va a costar eso a la humanidad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y si ya lo estamos pensando? ¿Y si de esto hablamos en casa? Sexto, la tensión, ni se diga, la tensión geopolítica. ¿Cuántos muertos llevamos en menos de un mes o casi un mes? Porque esto empezó el 7 de octubre, un mes y pedacito. Es una guerra entre Israel y Palestina. Bueno, el movimiento Hamas, que ha cobrado más de 12,000 seres humanos. Uno, ¿cómo habla esto con los muchachos de hoy? ¿Y qué explicación le damos a este fenómeno? Porque yo no sé si ustedes se han hecho esta pregunta y no hay nadie quien pare ese problema. Yo no sé si ustedes se han hecho, yo me hago esa pregunta. Es que llevamos 12,000 muertos y todas las organizaciones internacionales y no hay quien detenga un tema tan absurdo como este, porque supuestamente nos consideramos civilizados, y precisamente porque nos consideramos civilizados y estamos viviendo el momento histórico de la tecnología, porque no somos capaces de sentarnos a hablar de esto y a solucionarlo de otra manera. Séptimo, estoy hablando de los desafíos globales, el envejecimiento de la población. Y si soy capaz de hablar con mis hijos sobre mis nietos, o de hecho ya mis hijos a temprana edad me lo hicieron saber, papá, mamá, es que yo no voy a tener hijos. Y eso que su hijo dice de 12, 8 u 11 años, tiene todo que ver con el imparable envejecimiento de la población. Entonces en 50 años vamos a ser una especie envejecida, llena de perros y gatos, ¿cierto? Y si soy capaz de hablar del valor de la vida humana y de lo que significa un hijo que tiene todo un contexto a futuro, porque una mascota, así te haga llorar, no tiene futuro. Un ser humano sí tiene futuro. Octavo, la desigualdad en el mundo. Noveno, la ideología de género. Y si estamos listos para hablar de este último tema, que por supuesto es tan espinoso y que no acabamos de enterarnos, porque todos los días el abecedario es más largo, ¿cierto? El abecedario es más largo, y lo digo con un respeto inmenso. Entonces, ¿cómo acompañamos a nuestros hijos? Les agradezco mucho que estén aquí. Yo sé que aquí están los más interesados como papás
en la vida de sus hijos. ¿Saben quiénes no vinieron? Los que más necesitan escuchar hoy esto. Y lo digo con mucha paz. ¿Saben por qué? Porque eso pasa en los colegios. La vida me dio la gracia. Yo llevo 25 años en colegios. Desde que me ordené, empecé a servir en colegios. Y siempre es lo mismo. Los que asisten son los que más interesados están en sus hijos. Y los que no asisten son los que más necesitan estar. Bueno, de todas maneras, a ustedes muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué? Porque se convierten en una esperanza para esta sociedad rota. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a una sociedad rota, agrietada en sus fundamentos, en sus valores, en sus principios, en sus virtudes. Y ustedes son testigos de ello. Entro a hablar de quién se está robando nuestros hijos. Primero, hablemos de un tema llamado prioridades. ¿Quién se roba a nuestros hijos? Una escala de valores y un cuadro axiológico que está patas arriba. Es decir, se nos volvió muy importante lo insignificante y se nos volvió insignificante lo importante. Ese es el primer tema. Les voy a leer esto. Un profesor, delante de sus alumnos de la clase de filosofía, sin decir ni una palabra, cogió un bote grande de vidrio y procedió a llenarlo con pelotas de golf. Después preguntó a los estudiantes si el bote estaba lleno. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir que sí. El profesor cogió una caja llena de perdigones, de balines, y los vació dentro del bote. Estos llenaron los espacios vacíos que quedaban entre las pelotas de golf. El profesor volvió a preguntar de nuevo a los estudiantes si el bote estaba lleno. Y ellos volvieron a contestar que sí. Después el profesor cogió una caja con arena y la vació dentro del bote. Por supuesto que la arena llenó todos los espacios vacíos. El profesor volvió a preguntar de nuevo si el bote estaba lleno. En esta ocasión los estudiantes le respondieron con un sí unánime. El profesor rápidamente añadió 2 tazas de café al contenido del bote y efectivamente llenó todos los espacios vacíos entre la arena. Los estudiantes reían. Cuando la risa se fue apagando, el profesor les dijo: quiero que se fijen que este bote representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes como la familia, los hijos, la salud, los amigos, el amor, las cosas que te apasionan. Son cosas que aunque perdiéramos el resto, estaríamos satisfechos. Los perdigones son las otras cosas que nos importan, como el trabajo, la casa, el coche. La arena es el resto de las pequeñas cosas. Y continuó diciendo: si primero pusiéramos la arena en el bote, no habría espacio para los perdigones ni para las pelotas de golf. Lo mismo sucede con la vida. Si utilizáramos todo nuestro tiempo y energía en las cosas menos importantes, no tendríamos nunca lugar para las cosas que realmente importan.
Presten atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad, para vuestra felicidad. Ve con tu pareja a cenar, juega con tus hijos, concédete tiempo para ir al médico, practica un deporte, disfruta con tu afición favorita. Prioridades. Entonces la pregunta es, ¿tus hijos son prioridad? Y la respuesta inmediata va a ser, claro, sí, por supuesto. Eso es muy fácil decirlo, pero en el escenario de lo cotidiano nos tenemos que preguntar si realmente nuestros hijos son prioritarios, si nuestros hijos son prioridad en nuestra vida. Cuando nos roban un hijo, cuando el hijo deja de ser mi prioridad. Ya su hijo o su hija está demasiado expuesta a que alguien se quede con él. ¿Qué es lo que está pidiendo un muchacho todo el tiempo? Atención. ¿Y cómo pide atención? Muy pocas veces de la mejor manera. De la mejor manera. Pocas veces un hijo le dice a su papá, papá, en realidad yo necesito que me dediques más tiempo. En realidad yo necesito que tú estés más atento a lo que me va pasando en la vida. Muchacho no dice eso. Él se rebela, él se vuelve desobediente, él se vuelve grosero, él se une a personas que no le convienen, pero con todo ese lenguaje, que no es un lenguaje adecuado, por supuesto, está diciendo, aquí estoy, pónganme atención, pónganme cuidado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el papá y la mamá? Entran en una confrontación, en una pelea con ese muchacho. Es que este muchacho no hace caso, es que este muchacho es muy desobediente, es que este muchacho es muy rebelde, es que este muchacho es muy desagradecido. Miren nosotros cómo trabajamos de bastante y usted no valora el cansancio y el esfuerzo nuestro para que usted tenga todo y más. Ese es el discurso de ustedes, ¿cierto? Y entonces ya nos enganchamos con ese lenguaje inadecuado que está reclamando atención. Y se forma una pelea en la relación que hace que la casa se convierta en un campo de batalla. Y no solo hace que tu casa se convierta en un campo de batalla, sino que tu hijo comienza a distanciarse. Y se distancia y comienza a decir, es que yo a mi papá y a mi mamá no les puedo contar, porque yo en ellos ya no. ¿Ustedes para qué me invitaron? Ustedes ya se saben esto. Profe, papá. ¿Qué tan amigo debo ser? Muy bien, papá. Su hijo va a tener muchos amigos, pero un solo papá. Eso de venderle al hijo, gordito, es que yo soy tu mejor amigo y tú también eres mi mejor amigo. No, porque el niño va a tener muchos amigos en la vida, pero no va a tener muchos papás. Y yo creo que el rol de padre no se puede empañar ni se puede contaminar con otros roles distintos. Una cosa es que haya una confianza y una comunicación muy grande entre el papá y el hijo, que de hecho debe pasar de esa manera, pero el papá nunca debe perder su postura y su rol de papá. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, mis queridos papás, escuchen esta otra historia. En un discurso de graduación de una universidad americana, el presidente de una multinacional habló sobre las relaciones en el trabajo y los compromisos y dijo:
Imaginen la vida como un juego en el que ustedes hacen malabarismos con 5 bolas que arrojan al aire. Esas bolas que arrojan al aire son el trabajo, la familia, la salud, los amigos, la espiritualidad. Pronto se darán cuenta que el trabajo es una bola de goma. Si se cae, rebota. Pero las otras 4 bolas, familia, salud, amigos y espiritualidad, son de vidrio. Si se dejan caer, van a quedar irrevocablemente dañadas. Nunca volverán a ser las mismas. O sea que eso que usted ve en el semáforo de un joven que está jugando con 5 bolas y haciendo malabares, esa es su vida. Solo que hay que ponerle nombre a cada una de esas bolas. Hay una bola que es el trabajo y esa bola es de goma. Si se cae, rebota. Pero hay otras bolas que son de cristal. La familia, la salud, los amigos, la espiritualidad. ¿Y saben qué nos pasa? Que a veces cuidamos más la de goma que la de cristal. Y nos preocupamos más por la de goma que por la de cristal. Y entonces nos dedicamos a trabajar y somos capaces de sacrificar tiempo extra con tal de ganarnos unos pesos más o de hallar más confianza en mi jefe, y comienzo a descuidar lo fundamental. Acuérdese que si usted se enferma en el trabajo, va a pasar una cosa muy sencilla: lo incapacitan. Y si se sigue enfermando sistemáticamente, ¿qué pasa? Lo reemplazan. ¿Saben qué nos pasó a nosotros? Que nos dedicamos a trabajar tanto para conseguirnos unos pesos más y para comprar unas cosas que a la hora de la verdad no son tan necesarias. En ese círculo estamos. Yo trabajo mucho, yo gano más y yo compro más. Y por eso en su cuarto útil ya no cabe un alfiler más. El cuarto inútil. Y usted en ese cuarto útil guarda muchas cosas que nunca más va a usar. Eso es lo que nos está pasando. Y entonces, si para mí el trabajo es más importante, significa que mis hijos dejan de ser fácilmente mi prioridad. ¿Y qué se volvió mi prioridad? Trabajar. Y llego demasiado cansado a la casa, tan cansado que me da mal genio si me dicen algo. ¿Y qué culpa tienen los de mi casa que yo llegue tan cansado y que me dé mal genio cuando me dicen algo? Es que yo estoy muy cansado. ¿Ustedes por qué no me respetan? ¿Ustedes por qué no tienen consideración de mí? ¿No ven que es que estoy trabajando mucho para que en esta casa no falte nada? Ustedes son unos ingratos y unos desconsiderados. Y el problema no es que en su casa sean desconsiderados e ingratos. El problema es que usted volvió su trabajo prioridad. Y aunque el trabajo es importante, nunca se le olvide que el trabajo es una bola de goma, que si cae, rebota. ¿Cuál es el miedo que tenemos ahora? El gran miedo que tenemos es perder el trabajo. Yo creo que hoy nos da más miedo perder el trabajo que perder la familia. Y es muy grave, pero no crean, muchachos, que yo vine a acusarlos. Yo vine a despertar un poco de conciencia para que caigamos en la cuenta. Porque desde mi postura me pasa igual. Desde mi rol, desde mi postura, desde lo que hago, me pasa lo mismo. El gran miedo que hoy tenemos no es perder los hijos, no es perder la familia, es perder el trabajo. Es el gran miedo que tenemos, porque volvimos más importante el trabajo que lo que realmente es de cristal, que si se cae, se fractura y no vuelve a ser igual. Primer punto de reflexión en esta tarde, queridos papás, que los hijos sean prioridad, de verdad, en la práctica, prioridad en la vida de ustedes y en el hogar. Muy importante que
ya le voy a dar la palabra a papá, que sus hijos sientan reconocimiento y valor en la casa. Bien pueda. Vea, papá, puede sonar como suene, pero uno cree que cuando el muchacho salió de la universidad es que ya terminó. Y es mentira. ¿Por qué? Porque entonces se va a casar y usted vuelve a quedar enredado en el problema. Y porque va a tener un hijo y usted vuelve a quedar enganchado. Yo voy a decir una cosa, y es que los hijos son para toda la vida. Por supuesto, yo sé hacia dónde puede apuntar su pregunta. Por supuesto que llega un momento en que uno los hijos los tiene que soltar. Yo sé que su pregunta puede apuntar y es muy inteligente su pregunta, papá. Llega un momento en que uno los tiene que soltar para que ellos vuelen solos, para que ellos desarrollen sus propias habilidades. Porque un muchacho de 40 años todavía en la casa pidiendo mesada, pues horrible. A los muchachos, yo creo, y aprovecho, papá, su buena pregunta para decirles: eduquen hijos con raíces y con alas. ¿Qué es educar hijos con raíces y con alas? Raíces, valores; alas, sueños. Y uno no puede detener los sueños de un muchacho. Y a veces hay que empujarlos, porque ellos se pegan ahí en el nido. Y a veces hay que hacerlo de la gallina, papá. La gallina, cuando el pollito ya aprende a comer, la gallina comienza a picotearlo, para aburrirlo, para incomodarlo. Lo picotea en la cabeza hasta que el pollito se entera que es que ya se debe ir, ya no debe estar ahí, ya sabe comer solo, ya puede estar en otro lugar. Ojalá nosotros pudiéramos hacer ese mismo ejercicio con los hijos. Muchas gracias, papá. Segundo punto de reflexión, queridos papás: ¿quién se está robando nuestros hijos? Esta es muy dura. El ambiente familiar. ¿Qué tal que yo te diga que a ti se te está perdiendo un hijo y otro se está quedando con él porque el ambiente de tu casa es muy aburridor? ¿Y por qué el ambiente de tu casa es muy aburridor? Porque allí todo el mundo grita, o porque allí todo el mundo está encerrado en su habitación, o porque allí se insultan, o porque allí no se quieren, o porque allí hay maltrato verbal, psicológico, sutil, sexual, físico, en fin. Entonces, ¿qué dice su muchacho? ¿Qué pereza qué? Mi casa. Usted, papá, esto tan simple, yo no vine a decirles, muchachos, nada que ustedes ya no sepan. Simplemente vine a recordárselos. No vine a inventar aquí el agua tibia. Pero prenda todas las alarmas cuando usted le escucha a su hijo decir: qué pereza la casa, qué pereza esta familia. Por supuesto que los muchachos son muy desobligantes en sus expresiones, por supuesto. Pero algo tendrá esa frase de ese muchacho que está diciendo: qué pereza mi casa. ¿Por qué? Porque si el muchacho le coge pereza a la casa, porque el ambiente de la casa es un ambiente hostil, afuera, en la esquina, hay otras ofertas. Ustedes me preguntan: Pedro, ¿dónde nacen las tribus urbanas? Las tribus urbanas y las bandas delincuenciales nacen ahí, cuando no hay un lugar seguro donde estar. Cualquier oferta que me hagan es mejor que la de mi casa, y cualquier esquina es mejor que mi casa, y cualquier grupito de muchachos
desadaptados es mejor que mi familia. Y qué tristeza que tengamos que sacar esa conclusión, que cualquier grupito de muchachos desadaptados para mi hijo es mejor que la familia que tiene. Porque hay que crear un ambiente saludable para que los muchachos crezcan saludables. Recuerden esto, papás. Parejas saludables, familias saludables, producen hijos saludables. No crean que una familia enferma produce un hijo saludable. Y que una pareja enferma, produce un hijo saludable. El Señor en su palabra ya nos lo enseñó. El árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo da fruto malo. Yo no sé, papás, ¿por qué nos quejamos que mi hijo se esté desviando si mi relación de pareja es un desastre? ¿Qué más le voy a pedir yo a mi hijo? Que mi hijo hoy está enfermo, desadaptado, mentalmente desubicado, emocionalmente trastornado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el ambiente familiar donde este ser humano se ha ido desarrollando no es un ambiente familiar seguro. Yo a eso le puse un nombre, me lo inventé, guacal. Guacal. ¿Qué es un guacal? Es lo que protege una caja, que protege algo que es muy delicado y frágil. ¿Saben por qué los muchachos de hoy los llaman generación de cristal? Porque se rompen muy fácil. ¿Y por qué se rompen tan fácil? Porque no tienen guacal. ¿Y cuál es el guacal de un muchacho? La familia. Ay, ¿por qué se rompió? Porque no tiene guacal. Y entre más delicado, más firme y seguro debe ser el guacal. Y a mí no me venga a decir que su hijo no es muy delicado. Su hijo sí es muy delicado. Convénzase de eso. Que si hay algo que usted tiene delicado en sus manos, es la vida de su hijo. Y precisamente porque su hijo es muy delicado, necesita un guacal seguro. ¿Para qué? Que no se rompa. ¿Por qué? Porque los muchachos de ahora, sin guacal, se rompen con mucha facilidad. Y hay muchos muchachos rotos. Ustedes son testigos. Y de edades muy tempranas y muchachos rotos. ¿Cuál es mi queja en este momento? Y se los voy a confesar. Yo llevo voy a cumplir 29 años de sacerdocio y nunca había escuchado tantos casos en el último año y medio de intentos de suicidio infantil. Yo 29. Y en estos 29 años les comparto, siempre he tenido espacios de escucha, siempre. Y nunca había escuchado tantos casos de niños que se han intentado 1, 2 y 3 veces quitarse la vida. Rotos, agrietados por dentro, por falta de un lugar seguro donde crecer. Entonces, ¿quién se roba a nuestros hijos? El ambiente de la casa. El ambiente de la casa es lo que hace que a mi hijo se lo terminen robando. ¿Por qué? Porque este hijo ve con mayor valoración y admiración el jefe de la esquina. Eso es muy duro, que al jefe de la esquina le diga pa, a lo que diga el pa o el cucho, porque él es el que manda. Y lo que él diga yo lo hago, y lo que él me diga yo lo obedezco. Entonces cambió su referente
paterno y se lo endosó a una persona que no sabe dónde está parada y que lo único que hace es hacerle daño a la sociedad. Y ese es el papá de ese muchacho. Porque a ese señor sí le obedece. Porque con ese señor, para las que sea, con el señor, para las que sea. Entonces me robaron mi hijo. Como padre de familia, como madre de familia, me robaron mi muchacho. ¿Y quién me lo robó? Un ambiente familiar que lo distanció. Yo les voy a compartir algo. Ahora estoy trabajando en Itagüí y la parroquia, el complejo parroquial queda al lado de un colegio. El colegio, el Oreste Síndice. Y yo a veces voy al colegio por la mañana y una vez me tocó el cambio de jornada. ¿Saben qué pasó? Los muchachos no se iban. Entonces yo le dije al rector, ve, estos muchachos ¿por qué no se van? Y el rector me respondió, Pedro Justo, es un fenómeno nuevo. ¿Y tú les has preguntado por qué no se van? Sí, claro, les hemos preguntado. Y dicen, ay, ¿para qué voy a ir para mi casa? Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Yo no sé, ¿quiénes tienen aquí más de 40 años? Levanten la mano. Ustedes no tienen la culpa. Vean. ¿Ustedes se acuerdan que sonaba el timbre o la campana del colegio? Uno no veía la hora de llegar a la casa. ¿Saben qué, papás? Los muchachos hoy no quieren llegar a la casa. ¿Qué está pasando? No en el muchacho. ¿Qué está pasando en la casa? ¿Qué estará pasando en la casa que el muchacho no quiere llegar? Desembolata ahí. Y el rector y el coordinador académico y de disciplina tienen que decirle a esos muchachos, váyanse ya para que puedan entrar los de primaria. Ya váyanse, los tienen que echar. ¿Cuándo a nosotros nos tenían que echar? Nosotros salíamos en bombas, como decimos los jóvenes. Salíamos en bombas. ¿Para dónde? Para la casa. Y no veíamos la hora de estar otra vez en la casa. Y tocábamos la puerta y sentíamos si la mamá estaba o no estaba, porque si no estaba, experimentábamos un vacío. Ese vacío que nosotros experimentábamos en algunas ocasiones porque la mamá había ido a hacer una vuelta, es el vacío que experimentan los muchachos todos los días, porque en casa no hay nadie. ¿Quién se está robando a nuestros hijos? Hay que ponerle mucho cuidado al ambiente familiar. Ahora yo les voy a dar una pistica. Y la pistica es esta. Vuelvan la casa de ustedes el lugar de encuentro de los amigos de sus hijos. No es el hijo el que se tiene que ir para la casa del vecino. Son los vecinos los que tienen que venir para su casa. ¿Qué va a pasar? Van a pasar varias cosas. Primero, el ojo del amo engorda el ganado. Y muy bueno saber qué está haciendo mi muchacho, qué están diciendo sus amigos, cómo se están comportando sus amigos. O sea que yo los conozco, yo sé quiénes son, yo sé cómo se mueven, yo sé qué dicen, yo sé de qué hablan, yo sé cómo se comportan. Y les hago un alguito, eso no es tan caro, un alguito. A los muchachos es muy fácil llenarlos con pan y Coca-Cola. Aunque ahora está muy cara, ahora todo está costosísimo. Pero, no, nada, de los alimentos ultraprocesados, no. Pero siempre es mejor que los amigos de mi hijo estén en mi casa, que no mi hijo esté en la casa de sus amigos. Porque es que yo no sé qué está pasando en la casa de los amiguitos o de los compañeros de mi hijo, yo no sé. Y el niño a veces dice, es que usted no me tiene confianza, papá. No, yo en usted sí confío, lo que no confío es en los que hay en esa casa. Yo qué voy a saber quién hay allá, y allá qué hacen, y allá cuáles son los hábitos o los vicios que tienen en esa casa. Yo en usted sí confío,
no confío en las personas. Entonces, qué rico crear un espacio para los amigos de mi hijo en la casa. Eso por un lado. Y segundo, tener los hijos cerca y los amigos de mis hijos cerca. Eso es tan importante. Por supuesto que a veces uno quisiera estar en la casa solo, tranquilo, que me dejen descansar, pero a veces hay que darse la pela en ciertos momentos para saber quiénes son los amigos de mis hijos, qué hablan los amigos de mis hijos, y uno va cogiendo, uno va pasando, se hace el bobo, y uno pasa por donde están ellos, y coge, y se va dando cuenta. ¿Por qué? Porque el problema es muy grande, y es que yo no sé qué está pasando con la vida de mi hijo. No sé. Es más, el último que se va a enterar de lo que está haciendo su hijo es ¿quién? El papá y la mamá. Y todo el barrio sabe, y todos los primos saben, y todos los tíos saben, y toda la familia sabe, y en la parroquia también saben todo. Pero el papá no sabe, la mamá no sabe. ¿Qué pasó? Porque los últimos que se enteran son los papás, que serían los primeros que tienen que enterarse de lo que está pasando en la vida de su hijo. Tercer punto de reflexión. ¿Quién nos está robando los hijos? La falta de espiritualidad. En la casa suya. Primero, empecemos por cosas muy simples, pero que tienen un valor simbólico. En la casa de nosotros, la sala la presidía el cuadro, el corazón de Jesús. Y nos enseñaron, yo no sé si yo estoy muy envejecido o qué, pero nos enseñaron a despedirnos cuando fuéramos a salir. Primero decíamos, papá, mamá, la bendición. Y después pase por donde está el corazón de Jesús y despídase. Y cuando vuelva, agradézcale que volvió. Entonces era un lenguaje piadoso, espiritual, religioso, que marcaba una pauta. Yo no sé qué cuadro preside la sala de su casa. Yo no sé cuál. Y cada uno hará su propia reflexión. Parece que ya eso es mañé. Es que eso ya no se usa. De hecho, les voy a contar cosas. Hay abuelos que se mueren. ¿Saben dónde llegan los cuadros y los crucifijos de los abuelos que se mueren? A la parroquia. Yo estoy lleno de crucifijos y de cuadros, porque nadie quiere heredar ese corazón de Jesús, y que a los hijos míos les da miedo de ese crucifijo. Y les dije que iba a comenzar por algo demasiado simple. Vamos a una cosa, digamos, más importante. ¿Qué espacios de oración hay en su casa? O todo el mundo está muy ocupado, muy cansado, pero para otras cosas sí tenemos tiempo y no estamos tan cansados. Mi pregunta hoy a ustedes, papás, que estudian en un colegio católico, es la siguiente: ¿qué espacios en la casa existen para la oración? Y si en su casa se hace oración en familia. Y pasemos a cosas más serias. La vida sacramental de la familia. Acuérdense que yo en estos días fui a la parroquia del Parque de Itagüí, porque yo soy de Itagüí, del Parque, y saqué una partida de bautizo.
No sé si los muchachos han visto que la tengo pegada al lado de la puerta de mi habitación en la casa cural. O sea, y la enmarqué. Esto es muy importante. Y me di cuenta, me puse a llorar, que mi mamá me bautizó a los 20 días, porque yo nací el 2 de febrero. No se le olvide, vivo en el Carmelo. Y me bautizaron el 22 de febrero del mismo año. ¿Saben qué está pasando hoy? No, nosotros vamos a esperar que el niño crezca, a ver el que decide. Entonces yo le digo a esos papás, no, súper, y entonces no lo vista, espere a ver qué ropa le gusta. Y no le dé comida, porque de pronto lo que usted le está dando, a él le cae mal o no le gusta. Espere a ver qué comida le gusta. Y estamos en ese cuento. Entonces todos los días más lejos de hacer un camino de fe con nuestros muchachos. Yo les voy a decir una cosa, papás. Cuando nosotros estábamos chiquitos, la ilusión era hacer la primera comunión. Ustedes saben qué está pasando hoy. Y no es responsabilidad de los niños, es responsabilidad de los papás. Hay niños que en el colegio dicen, no, es que yo no voy a hacer la primera comunión. Y uno le pregunta a ese niño o a esa niña, ¿y tú por qué no vas a hacer la primera? A mí no me gusta eso. Pero eso no es problema del niño. Eso es problema de la familia. Y es problema de los papás. Y es responsabilidad de los papás, porque los niños se ilusionan con lo que sus papás los ilusionan. Acuérdense de eso. Un niño se ilusiona con lo que su papá lo ilusiona. Entonces es muy triste que hoy, que antes, lo que queríamos los niños, la ilusión de un niño antes era hacer la primera comunión. La ilusión de un niño hoy es quitarse la vida. Estamos de polo a polo. La ilusión nuestra era hacer la primera comunión. La ilusión de un niño es que no quiere vivir, es que yo me quiero matar, que yo no quiero existir. Ahora, no es que, y tengo que hacer esa salvedad, no es que yo le voy a enseñar a mi hijo a que ande con una Biblia bajo el brazo, ni a que rece el rosario 3 veces al día, no. Porque ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Pero yo a mi hijo le tengo que dar contenidos de fe y le tengo que dar contenidos espirituales. Les voy a decir por qué. Porque la fragilidad del ser humano en lo emocional solo puede ser fortalecido con lo espiritual. Diga después de mí, la fragilidad del ser humano en lo emocional solo puede ser fortalecido en lo espiritual. Por eso, escuchen, papás,
las nuevas generaciones crecen con una fragilidad emocional tremenda, porque no les hemos enseñado que se pueden agarrar de la fe. Y les voy a contar esta historia. En un colegio X me abordó una mamá y me dijo: padre, urgente, necesito hablar con usted. Por supuesto, siéntese, ¿qué necesita? Padre, es que mi papá se murió hace un mes y yo era la contemplada de mi papá. Y mi esposo se fue hace 15 días a pagar los trabajadores a la finca y no ha vuelto. Está desaparecido. ¿Yo de dónde me agarro? Y le dije: ¿por qué me preguntas eso? Me dijo: padre, porque a mí nunca me enseñaron nada de la fe ni de Dios. Dígame dónde hago un curso intensivo para tener de dónde agarrarme. Y le dije: le tengo dos noticias, una buena y una mala. La noticia buena es que puede comenzar hoy a hacer su camino de fe. Y la noticia mala es que no hay un curso intensivo de fe. Escuchen, papás, hay curso intensivo de inglés. De inglés hay curso intensivo, pero de fe, de espiritualidad, de sentido profundo de la vida. No hay curso intensivo de eso. Que yo quiero hacer un curso intensivo de sentido profundo de mi existencia, no existe. Que yo quiero hacer un curso intensivo de fe, no existe. Que yo quiero hacer un curso intensivo de espiritualidad, no existe. Papás, no existe. Existirá curso intensivo de inglés, de mandarín, de francés, de otras habilidades. Que el niño tiene un extracurricular de patinaje, o un extracurricular de teatro, o un extracurricular de natación. Está bien, pero la vida espiritual sucede en el escenario de todos los días. Los niños, papás, los niños de hoy desarrollan muchas habilidades, pero no les estamos enseñando a desarrollar la habilidad espiritual. Cuando usted se le tilda el computador, ¿a quién llama? ¿Al perro? ¿Al técnico? No, al niño. El niño se lo arregla en par segundos. Cuando usted se le bloquea el celular, ¿llame a quién? Al niño. Él sabe. Lo que usted no sabe, él lo sabe. Mijo, ¿cómo es que es esto? Ay, papito, ¿cómo? Pues, papito, ¿tú no sabes? No, no sé. Mi Alfori me lo arregla porque yo como que dañé eso. No lo has dañado, abuelo. No lo has dañado. Simplemente, mira, ya está. Ya te lo cuadré. Entonces significa que los niños de hoy están listos para muchas cosas, pero no están listos para enfrentar la vida. ¡Wow! ¿Y por qué están listos para muchas cosas, mas no están listos para enfrentar la vida? Porque no hemos desarrollado en ellos la habilidad espiritual. Ahora entendemos por qué hay niños que desde tan pronto se quieren morir. Porque no les hemos ayudado a desarrollar la habilidad espiritual. Se nos pierden. Es que ante un problema, ¿a usted qué le queda? Ante una frustración, ¿qué le queda? Ante una dificultad, ¿qué le queda? Profundizar, adentrarse, buscar allá adentro, en lo más profundo del ser, quien lo asista, quien lo sostenga, quien lo anime, quien lo acompañe, quien lo defienda, que usted haya construido una relación. Y si usted no ha construido esa relación con Él, con el Dios de la vida, es muy difícil uno ser sostenido en la adversidad. Cuarto punto de reflexión: ¿quién nos está robando nuestros hijos? Nuestros hijos se los está robando mamá. Padre, yo tengo una inquietud. Sí. En cuanto a la religión, me parece que incluye la espiritualidad.
Sí, claro, los sacramentos, digamos que otros modos de creer no abordan los sacramentos, pero independiente del fenómeno religioso al que esté asistiendo una familia, hay que educar los hijos en Dios y para Dios. Yo creo, mamá, en estos días en una predicación hablaba de los hijos del César, precisamente por el evangelio que decía a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo a veces creo que estamos educando hijos para el César y no estamos educando hijos para Dios, independiente del fenómeno religioso. Yo creo que hay que educar hijos para la virtud, para el ser, para el amor, para el bien, para Dios. De lo contrario, si el muchacho no tiene dónde aferrarse desde lo trascendente, yo creo que el mejor psiquiatra o la mejor psicóloga se corcha ante una adversidad que le pueda presentar un ser humano. Al final de todo, ¿qué nos queda? Y se lo estoy diciendo a creyentes y no creyentes, pero al final de la vida, ¿qué nos queda? Al final de la vida solo queda Dios, solamente queda Él. Puede que no sea muy importante para muchos o algunos de ustedes, pues yo les digo, se los digo como sacerdote, pero también se los digo como creyente, ¿qué sería de mi vida sin Dios? ¿Qué sería de mi vida sin Dios? Y tengo 53 años. Y por supuesto que algunas herramientas para sortear muchas cosas, pero sigo insistiendo, ¿qué sería de mi vida sin Dios? Yo, ¿a quién apelo en mis noches más oscuras? ¿A quién apelo? ¿A quién le ofrezco mis logros y mis éxitos? ¿A quién? ¿A quién? Yo me declaro un creyente empedernido. Me declaro un creyente empedernido. Y les transmito esto no por imposición, sino con mucho amor. Qué rico educar hijos con la habilidad espiritual, sea cual sea su creencia, pero qué rico educar hijos con la habilidad espiritual. Es que ante una pérdida, un fracaso, un abandono, uno ¿a quién apela? ¿A quién? Bueno. Cuarto, les dije cuarto, ¿quién se está robando nuestros hijos? Papá, se los digo así de fácil. Hay hijos que se pierden o se los roban por exceso de atención y otros por abandono. Y las dos cosas son muy peligrosas. La sobreprotección es tan peligrosa como el abandono. Y hay hijos que se pierden porque los educan en una cosa que se llama sistema burbuja. ¿Y cuál es el sistema burbuja? Que yo a mi hijo no le permito que sufra, que yo a mi hijo no le permito dificultades, que yo a mi hijo no le permito. Yo trabajé en un colegio, les voy a contar. Cuando preparábamos los alumnos para la primera comunión, como todas las niñas no eran populares, había niñas que las invitaban mucho, otras compañeritas, y había otras que no las invitaba aquí. ¿Ustedes saben qué hacían las profesoras? Llamaban a los papás para repartir los invitados, para que todas las niñas tuvieran más o menos las mismas invitaciones. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Es muy bueno o no es muy bueno? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por una cosa muy sencilla, porque eso es disfrazarle la realidad a un ser humano. Por favor, no le disfrace la realidad
a su hijo. Enséñesela a enfrentar con el lenguaje del niño según la edad. Si tiene 7, con el lenguaje de 7. Si tiene 14, con el lenguaje de 14. Si tiene 12, con el lenguaje de 12. Pero, ¿cómo le vamos a disfrazar la realidad a nuestros hijos? Yo creo que los niños deben aprender a enfrentar la realidad desde pequeños. ¿Por qué? Porque el niño que se entrena a enfrentar adversidades desde pequeño, cuando esté grande, es un campeón para enfrentar adversidades. Pero un niño que no es entrenado en enfrentar adversidades, cuando esté grande, se lo comen las adversidades. Yo creo que desde pequeños tenemos que entrenar al ser humano para enfrentar la adversidad sin que eso lo desanime, sin que eso lo desesperance, sin que eso lo desestimule. Nada, vamos, que es que yo voy a ir al colegio y yo hablo con esa profesora. Y es que yo voy a ir al colegio y yo hablo con ese niño. Y es que yo voy a ir al colegio y yo hablo con ese profesor. No, para eso es el colegio, para que el niño resuelva. ¿Ustedes creen, papás, que el colegio es para que los niños aprendan matemáticas, inglés, geografía, historia? No, eso es mentiras. Para que aprenda a relacionarse, para que aprenda a enfrentar situaciones, para que aprenda a resolver conflictos pacíficamente, para que aprenda a vivir con personas que son completamente diferentes. Para eso, la excusa, el inglés, las matemáticas, la geografía, la historia, el cálculo, álgebra, trigonometría, física, química. Pues a mí me tocó así. Yo no sé si eso ya cambió. Me tocó así. Pero esa es la excusa. Lo grandioso de la escuela, lo grandioso del colegio, es que el niño aprende a enfrentar la vida con sus iguales que son completamente diferentes. Entonces, nunca le solucione a su hijo el problema que él tiene que solucionar. Se lo roba. ¿Y quién se lo va a robar después? Un problema grande que él no va a ser capaz de enfrentar. Se va a querer quitar la vida y se va a enfermar y se va a deprimir y lo van a tener que medicar y va a estar oculto en su habitación, acostado, con una habitación completamente oscura. Vean, así. De adultos así, que no les enseñaron en la infancia a enfrentar la vida y que no fueron capaces de resolver en su momento cosas que están ahí latentes de su pasado. Entonces, uno, cuidado con el sistema burbuja. Cuidado con el sistema burbuja. Pero dos, cuidado con el abandono. Tan grave sobreproteger como abandonar. En estos días, conversando con una persona ya adulta, no ha podido tramitar un abandono ya en su adultez de su relación sentimental, afectiva, y nos pusimos a esculcar. ¿Saben por qué no ha sido capaz de tramitar el abandono de su pareja? Porque ni siquiera ha tramitado el abandono de sus padres. Y cuando uno no ha tramitado un abandono del pasado y viene un abandono en el presente, es como si a uno lo aporrearan en la misma herida, como si lo cortaran
en el mismo lugar donde lo cortaron hace años, que esa herida nunca se cerró y que está supurando sufrimiento y dolor. Por eso, tan importante buscar el punto medio, el equilibrio entre sobreprotección y abandono. No lo abandones, no lo sobreprotejas. Cualquiera de los dos polos hace que a tu hijo se lo roben. Y se lo roben o los dolores del pasado o las situaciones que en su pasado no fue capaz de aprender a resolver. Tan bueno un ser humano capaz de tramitar sus dolores más profundos. ¿Cómo se le enseña a un ser humano a tramitar sus dolores más profundos? Desde la infancia, desde que es un niño. Cuando le doy herramientas, cuando no soluciono por él, sino cuando le doy herramientas para que solucione. Ya voy terminando. Quinto punto de reflexión. ¿Qué hace que nuestros hijos se pierdan? Yo les voy a preguntar una cosa, papás. ¿Ustedes qué quieren? ¿Hijos pensadores o hijos consumidores? ¿Cómo? Pensadores. Muy bien. No, pensadores. Y les voy a decir por qué. Si usted le enseña a su hijo a consumir, su hijo no va a tener que pensar. Y si usted le enseña a su hijo a pensar, su hijo no va a tener que consumir. ¿Qué quiere el sistema en el que nos movemos? ¿Que usted consuma o que usted piense? Que consuma. Claro. Y entre más consumimos, menos pensamos. Y la pregunta es, ¿cuántos libros tiene su hijo en la biblioteca que ya ha leído? ¿O cuántos cacharros que nunca ha usado? Hagámonos esa pregunta. O libros que mi hijo ya leyó, o cacharros que ya no usa. ¿Y saben qué nos pasa? Que tal vez nuestra casa está más llena de cacharros que no usamos que de libros que ya hemos leído. Y yo me detengo para decirles, si usted educa a un hijo consumidor, téngase fino, porque entonces no va a tener un hijo pensador. Y entre más piense su hijo, más, escuchen esto, más crítico se vuelve frente a la realidad. Necesitamos muchos seres humanos críticos, no criticones, sino críticos. ¿Qué tan bueno un ser humano crítico que no trague qué? Entero. ¿Qué dicho un hijo así? Un hijo crítico. ¿Y de dónde bebe el crítico? ¿Dónde bebe el crítico? En la lectura. El crítico bebe en la lectura. Sin lectura no hay crítica seria. Usted puede volverse una criticona y puede volverse un criticón y puede volverse una persona que nada le parece, que nada le gusta. Pero eso no es ser crítico, eso es ser criticón. ¿Qué es ser crítico? Una persona que bebe de la lectura es crítica y no traga entero, porque es capaz de pensar y es capaz de pensar por sí misma. Y la persona que es capaz de pensar por sí misma toma sus propias decisiones. ¿Usted qué quiere? ¿Que alguien tome las decisiones por sus hijos o que sus hijos mismos tomen sus propias decisiones? Por supuesto que usted quiere que su hijo sea capaz de tomar sus propias decisiones. Nada más duro que ver un hijo que lo estén manipulando. Nada más duro que eso. Nada más duro que uno darse cuenta que a mi hijo lo están utilizando, él no se ha dado cuenta. Lo están manipulando y no se está dando cuenta. Lo están tratando mal, lo están usando y no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado su espíritu crítico. ¿Y por qué no ha desarrollado su espíritu crítico? Porque no lee. ¿Y por qué no lee? Porque está más entretenido con las cosas que le compran en la casa. Sexto, me estaba enojando. Sexto, papás, ¿qué vamos a hacer? No con la tecnología. Yo aquí tengo una tabla,
aquí tengo un celular, aquí tengo un micrófono, con el tecnologicismo. La tecnología no es mala, pero cuando todo lo pongo a depender de la tecnología, caigo en el tecnologicismo. En estos días en una mesa estábamos almorzando 6 personas y todos estaban al celular. Todos. Entonces yo dije, así nos querían ver y así nos están viendo. Entonces estamos muy pendientes de los de lejos y muy despreocupados de los de cerca. Yo creo que la tecnología es muy importante, pero hay que racionar la tecnología. Y ahí les dejo el dato, fíjense, ¿cuál es el tetero tecnológico? Computador, un celular. El niño está amnesiando o está llorando, dele el celular suyo para que se tranquilice. Y los que saben, los que hicieron este aparato, dicen que una persona solo después de los 14 años debe tener un celular. Antes, no. ¿Eso se está cumpliendo? No se está cumpliendo. Los que lo dicen, los que se hicieron ricos con esto, ¿por qué? Porque nosotros nos perdíamos en el barrio y ahora un muchacho se pierde en el cuarto. O sea que hay un desafío más grande para ustedes los papás. Busquen a Pedrito, por ahí estar en Los Naranjos, busquen, por ahí debe estar en una casa donde un vecino. Ahora no, ahora el muchacho se pierde en el cuarto, porque esto le abre todas las ventanas y todas las puertas. Yo creo que la tecnología no la podemos satanizar, ¿qué tal? Pero sí la tenemos que vigilar y sobre todo en las nuevas generaciones. Ustedes no se imaginan los casos que uno escucha de niñas de 10 años que ya son activas en las redes sociales. Y lo que uno escucha, hay un desafío muy grande. Lo que uno escucha, por lo que pasan estos muchachitos entre los 10 y los 12 años con una herramienta de estas permanentemente. O sea que están sufriendo, o sea que nos los están robando. Hay que cuidar, es en serio, es en serio. Muy buena la tecnología, pero muy peligrosa cuando no se monitorea, cuando no se orienta. Crean que sí es muy delicado. Ustedes no saben la cantidad de personas dañinas a través de este medio. Y en las redes, ustedes no se imaginan la cantidad de seres humanos perversos, enfermos, psicópatas, envolviendo muchachitos y envolviendo muchachitas y llevando a situaciones extremas a niños y adolescentes. Séptimo término. Bueno, ¿qué vamos a hacer, papás, con el concepto de género y sexualidad? Póngale cuidado al tema. ¿Por qué? Porque el problema no es que en el camino su hijo o su hija descubra que su preferencia sexual son las personas de su mismo sexo. Ese no es el problema. Porque eso no es ni un problema, ni un pecado, ni una enfermedad. ¿Dónde está el problema? Uno, que los muchachos están muy expuestos a transitar por ese abecedario tan largo.
sin tener claridad de lo que está pasando con ellos. Simplemente por una moda, se volvió viral. No hay orientación, no hay acompañamiento, no hay responsabilidad. Y por ahí, qué tristeza que un muchacho o una niña tenga que transitar por todo ese abecedario tan largo, porque no ha tenido quien la oriente, la acompañe, la quiera, la apoye, la informe, la forme. Y ustedes ya saben que fluido, que heteroflexible, que bicurioso, que no binario, un mundo de cosas que nos tenemos que poner a estudiar todos ya ese tema, porque ni ustedes ni yo lo conocemos a fondo. O sea que nos cogieron los muchachos y esta generación con los calzones abajo. Y usted no tiene cómo rebatir, cómo complementar, cómo proponer, cómo defender, cómo ayudar, cómo aconsejar, cómo orientar. Y usted el papá, y usted la mamá. Yo quiero que quede una tarea con ustedes, a estudiar. ¿Por qué? Porque en esto comienzan a tocarle la puerta, o ya la tocaron. Mamá, es que yo soy Juanita, pero yo de mañana en adelante, yo voy a ser Juan. ¿Sí qué? ¿Cómo así? Sí, es que yo ya no quiero ser Juanita. Yo mañana, mamá, mañana por favor, comienzas a decirme Juan. Usted tiene herramientas para resolver eso. Usted tiene herramientas para acompañar eso. Usted tiene herramientas para no satanizar eso. Usted tiene herramientas para orientar eso. Usted tiene herramientas para no dejar que su muchacho, simplemente por una moda o un virus en las comunicaciones y en la sociedad, termine probando de todo y haciendo de todo y con un problema serio de identidad. A estudiar. ¿Sabe para qué lo cité? Para decirles eso. A estudiar. ¿Por qué? Porque si no estudiamos estos temas, los muchachos perdemos autoridad delante de nuestros muchachos. A ver, ¿usted sabe hoy cuál es la última sustancia psicoactiva que los muchachos están usando en sus fiestas? Usted no sabe, yo tampoco. Tranquilos, es que no sabemos. Y que uno puede ponerse un papelito en el ojo y ya, papelito en el ojo. Y que eso no huele a nada, no sabía nada. Y que el muchacho llega a la casa como si no hubiera pasado. Ya sabe. A estudiar, a consultar, a prepararnos para que nuestros hijos no queden en manos de quien no luchó para que ellos sean lo que tienen que ser. Les voy a contar una cosa, estoy terminando. Usted demora 15 años para educar a un muchacho y en la calle se demoran 15 minutos para robárselo. Usted se demora 22 años para educar a un muchacho, 23 años y ya lo está sacando de la universidad. Y en la calle en 5 minutos le desbaratan todo lo que usted hizo en 22 años o 23 años. Y usted va a permitir que eso pase. No permita que eso pase. ¿Y por qué no va a permitir? No va a permitir porque voy a estudiar, porque me voy a informar, porque voy a acompañar más, porque voy a estar más cerca, porque quiero ser más cercano, más amoroso, con más un ambiente de mayor confianza con mis hijos, porque yo quiero que mis hijos sean los hombres y las mujeres que Dios soñó desde antes de la creación.
Muchas gracias a todos.